Hola, mi nombre es Ana Julia Domínguez Hernández y soy estudiante de la licenciatura en Enfermería en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Actualmente me encuentro cursando las prácticas en urgencia en el 8º semestre, Grupo F. El día de hoy vamos a realizar la técnica de monitorización básica no invasiva. Antes de iniciar, es importante mencionar o recordar que las constantes vitales son todos aquellos parámetros que nos van a indicar el estado hemodinámico del paciente y por lo tanto aquí la monitorización básica no invasiva va a ser la medida de estas constantes vitales de la persona sin la invasión a los tejidos. Esta técnica tiene un objetivo, el cual es prácticamente recoger, mostrar y registrar los parámetros fisiológicos que se establecen en el individuo obtenidos a través de la colocación de electrodos en el paciente en la piel, a través también de un brazalete que se le coloca a dicho paciente, un sensor de oxígeno y también el sensor de la temperatura corporal. Aquí la función del profesional de enfermería prácticamente va a ser la evaluación continua y objetiva del paciente para que se puedan detectar y anticiparse a las posibles complicaciones que éste pueda presentar. Como este procedimiento tiene un objetivo, también tiene ciertas indicaciones para su monitorización. Dentro de ellas podemos mencionar que está indicado para aquellos pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos y también al área de recuperación postanestésica, quirófano y salas de urgencias. De igual manera para aquellos pacientes con traumatismos múltiples, pacientes con riesgo coronario. Por el momento, este procedimiento no tiene contraindicaciones alguna. Las consideraciones generales que se deben seguir para monitorizar a un paciente son las siguientes. Primero que nada, se debe reemplazar los electrodos cada 24 horas, ya que estos pueden perder su calidad adhesiva. Por eso es que estos electrodos deben de ser de manera desechables. También se debe de tener un control sobre la piel del paciente para que se eviten lesiones o incluso se puede detectar alergias en ese paciente. Al colocar los electrodos y los cables se debe de hacer de forma correcta, de forma que estos no se enrollen alrededor del cuello del paciente o alguna extremidad de este que pueda producir una isquemia en alguna extremidad, y más, por ejemplo, esto sucede en el caso de los pacientes pediátricos. El material que nosotros vamos a utilizar para este procedimiento es el siguiente. Vamos a necesitar un monitor electrocardiográfico, vamos a necesitar nuestros cables, vamos a ocupar nuestros cables de derivaciones. En este caso hay cables de 3 derivaciones o 5 derivaciones. Yo voy a utilizar el cable de 5 derivaciones, mi sensor de oxígeno, mi sensor de temperatura, voy a utilizar mis gasas o compresas absorbentes, mis electrodos, voy a utilizar 5 electrodos porque yo tengo un cable de 5 derivaciones, guantes, voy a utilizar también torundas, alcohol y mi brazalete para la presión arterial. Para este procedimiento, primero nos debemos de presentar con el paciente. Hola, buenos días Santiago, soy la estudiante Ana Julia Domínguez Hernández y hoy voy a realizarte un procedimiento que se llama monitorización básica no invasiva. Es decir, voy a monitorizarte para saber tu presión arterial, tu temperatura y tu frecuencia respiratoria. Ok, entendido. Ok, una vez que nos presentamos con el paciente, lo que sigue es realizar nuestro lavado de manos correctamente de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Posterior a ello, vamos a preparar nuestro monitor electrocardiográfico. En este caso yo ya lo tengo preparado, ya coloqué los cables, los cables de las derivaciones y los cables, en este caso de mi sensor de oxígeno. También coloqué los cables para la toma de la presión arterial. En lo que yo coloco los cables, yo estoy verificando que dichas derivaciones no tengan
algún inconveniente. Por ejemplo, que estos se encuentren rotos o que se encuentren fracturados, o incluso voy a observar que su coloración sea la adecuada y que no tenga una coloración que no es la correcta. Bueno, después de que ya tenemos preparado nuestro monitor con los cables, lo que procede es encender el monitor. Al encender el monitor, nosotros tenemos que configurar este monitor de acuerdo al tipo de paciente que tenemos. En este caso es un paciente adulto. Si tuviéramos un paciente pediátrico, lo configuramos de acuerdo al paciente. Una vez que está configurado nuestro monitor de acuerdo al paciente, vamos a proceder a configurar las alarmas de las constantes vitales que yo voy a monitorizar. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno. Entonces configuro de acuerdo al paciente y siguiendo los parámetros normales en el tipo de paciente que yo tengo y de acuerdo a la condición de ese paciente. Una vez configurado, lo que procede es observar el sitio donde yo voy a monitorizar a ese paciente. Por lo cual yo debo de observar si la piel de la persona está húmeda. Si está húmeda, la debo secar. Si está sucia, debo de realizar la asepsia. En este caso también, si yo detecto que la persona tiene mucho vello, yo puedo rasurar la parte donde voy a colocar los electrodos. Es importante mencionar que si yo tengo un paciente con secreciones corporales abundantes y sangre, yo tengo que calzarme mis guantes porque yo voy a tener contacto con esas secreciones corporales de ese paciente. En este caso, el paciente que vamos a monitorizar, observamos que no está húmedo, no tiene como tal vello, ni tampoco hay presencia de secreciones. Entonces yo ya identifiqué el sitio donde voy a monitorizar a mi paciente, para lo cual procede prácticamente realizar la asepsia del sitio donde voy a colocar los electrodos. Entonces voy y con ayuda de mis torundas alcoholadas voy a realizar la asepsia del primer sitio, del centro a la periferia, y desecho. El segundo sitio, del centro a la periferia. También del centro a la periferia, desecho. Del centro a la periferia, desecho. Y en la parte de en medio del pecho, del centro a la periferia. Una vez que realicé la asepsia, lo que procede es esperar a que el sitio seque. Cuando seque, voy a traer hacia mí mis electrodos. En este caso, voy a verificar que los electrodos que yo tenga sean desechables. Entonces, retiro el protector del electrodo. Retiro el protector del electrodo y al momento de retirarlo, yo voy a verificar que este contenga suficiente gel para que se pueda adherir a la piel del paciente. Entonces lo coloco debajo de la clavícula y no lo oprimo tanto para que el mismo gel del electrodo se pueda adherir bien a la piel del paciente. Y coloco mi último electrodo. Igual verificando que tenga lo suficientemente gel
para que se pueda adherir a la piel. Una vez que ya tengo colocado mis electrodos, voy a proceder a colocar mis cables de derivaciones. Ya mencionábamos al principio que hay cables de 3 derivaciones y hay de 5 derivaciones. Cabe mencionar que existen dos formas de colocar los electrodos de acuerdo a las 5 derivaciones. La primera es de acuerdo a la American Heart Association, a la AHA, y la otra es de acuerdo a la IS, que es la Comisión Electrónica Internacional. Entonces vamos a proceder a monitorizar al paciente primero de acuerdo a la AHA. Entonces voy a traer hacia mí los cables de las derivaciones hacia donde está el paciente. Entonces vamos a proceder primero a colocar los electrodos. En este caso, los cables, primero voy a colocar el cable con las letras RA, que sería mi cable blanco, y este lo voy a colocar debajo de la clavícula en el hombro derecho, y me cercioro que se adhiera correctamente. Después voy a colocar el cable con la derivación LA, que en este caso sería el cable negro, y lo voy a colocar debajo de la clavícula en el hombro izquierdo o brazo izquierdo. Siempre verificando que los cables no me queden enredados. Después voy a colocar el RL, que sería el color verde. Este va a ser en el abdomen inferior derecho. Después voy a colocar el rojo, que sería LL, y lo voy a colocar en el abdomen inferior izquierdo. Y por último, el color marrón, que sería el B o el precordial, que sería en el pecho del paciente. Y aquí ya tenemos colocado nuestras derivaciones de acuerdo a la AHA. Entonces, el primero que vamos a colocar de acuerdo a la IS es el electrodo color rojo. El cable con la derivación, color rojo. Verificando igual que estos no estén enredados. Y lo voy a colocar debajo de la clavícula en el hombro derecho, que es con las letras RA. Después yo voy a colocar el electrodo amarillo, que es con las letras LA, igual debajo de la clavícula en el hombro izquierdo. Después, el cable con la derivación RL, que sería bajo el abdomen inferior derecho. Y voy a colocar el cable con la derivación LL bajo el abdomen inferior izquierdo, y el último, que sería el blanco, que sería el B o el precordial, en el pecho. Y entonces yo aquí ya tengo monitorizado a mi paciente de acuerdo a la IEC, que es a la Comisión Electrónica Internacional. Entonces, una vez que ya monitoricé a mi paciente, voy a proceder a colocar mi brazalete para que se pueda medir la presión arterial de ese paciente. Cabe mencionar que hay que rotar el sitio y hay que estar vigilando que, por ejemplo, donde voy a colocar mi brazalete no esté irritada la zona del paciente o edematizada. Entonces coloco mi brazalete y me percato también que no quede apretado el brazalete, muy apretado en el paciente. Después de eso voy a colocar el sensor de la temperatura en el paciente, en la axila de este paciente. Por favor, ¿pueden alzar su axila? Gracias.
Y por último voy a colocar mi sensor de oxígeno. Pero para colocarlo yo debo de realizar primero la asepsia del dedo donde voy a colocar el oxímetro de pulso. Esperamos que seque la misma solución alcoholada. Ya una vez que seque, colocamos el sensor de oxígeno en ese paciente, verificando que esto esté funcionando adecuadamente, y también verificamos que el paciente esté bien monitorizado, y nos damos cuenta aquí en el monitor, porque empezamos a ver los datos de las constantes vitales de ese paciente. Por el momento ya monitorizamos a nuestro paciente, revisamos que los electrodos estén bien adheridos a la piel y que no haya ningún inconveniente. Cabe mencionar que los posibles problemas que puede conllevar una monitorización electrocardiográfica no invasiva son, por ejemplo, irritaciones en la piel por contacto con los electrodos. Por lo tanto, es aconsejable que se cambien los electrodos y la zona de aplicación cada 24 horas. También se debe haber un cambio de los tipos de electrodos y se deben evitar lo que son los esparadrapos para fijar los electrodos. También las interferencias en las ondas, es decir, se aconseja comprobar las conexiones de los cables de las derivaciones hacia el paciente y valorar el estado de agitación o los movimientos de esta persona. Y por último, se debe ver el mal contacto de los electrodos, por lo cual se aconseja cambiarlos o limpiar la piel si yo veo que mi monitor no está respondiendo adecuadamente. En conclusión, la monitorización básica no invasiva prácticamente es una responsabilidad directa y exclusiva del personal de enfermería. Por ello, nuestro compromiso será prácticamente actualizar los conocimientos sobre nuevos dispositivos y técnicas para minimizar las agresiones terapéuticas que se puedan ocasionar en el paciente ingresado en las diferentes áreas del servicio hospitalario, para que se pueda brindar una atención integral. También aquí es muy importante que el personal de enfermería conozca los valores adecuados de las constantes vitales para poder detectar anormalidades y actuar de inmediato.